Eta jende gehiago dagoela eradetua, baina askotan politikariek eta administrazioak planteatzen dutela hirugarren adineko arazoa arazo bat bezala, eta nolabete behatzen dute non sartu hirugarren adinekoak, egia zainketa aldetik eta politika batzu badaudela, hobeto zaindu edo, baina guk beste pauso bat eman nahi dugu, eta pentsatzen dugu hirugarren adineko jendeak asko aportatu dezaketela gizarteari, eta parte hartu behar dutela dudan bizitzan. Nosotros lo que hemos hecho es ir un paso más allá y pensar que la gente mayor no solamente hay que tenerla bien cuidada y con unas infraestructuras correctas y con un trato exquisito, sino que además tiene mucho que aportar todavía a la sociedad y tienen que tomar parte en la política municipal. Tienen que, a la hora de cualquier decisión en presupuestos, en infraestructuras, en urbanismo, en temas relacionados directamente con la gente mayor, yo creo que tiene que tomar parte directa y eso es lo que vamos a impulsar desde el grupo. Una cosa que nos parece muy importante para que la gente mayor mejore su calidad de vida es dar una información real de aquellas ayudas que existen en la actualidad. Pensamos que hay muchas ayudas que no llega a conocer la gente mayor y que el ayuntamiento puede ser la vía de entrada no solamente para el interesado, sino su familia puede llegar al ayuntamiento y enterarse de qué tipo de ayudas existen a nivel de gobierno vasco y diputación del propio ayuntamiento. También pensamos que todas aquellas personas que no llegan a unos mínimos de renta debe ofrecerse el transporte público gratuito. Pensamos que todas aquellas personas que no llegan a un mínimo deben de tener, a la hora de aplicar las tasas y los impuestos del ayuntamiento, hay que tenerlo en cuenta para poder reducirlo. Incluso hablamos de que aquella gente que vive en alquiler de vivienda pública y es gente que no llega al mínimo de renta, se le puede hacer que el pago sea aplazado. Estas cosas las aplican a empresas muy grandes, que ganan muchos millones. La administración, sin embargo, no lo aplica a una persona que cuesta 500 euros y no llega al fin de mes. Pues pensamos que hay que aplicarlo, incluso en plan simbólico, a aplicar políticas de pagar 1 euro mensual hasta que pueda regularse ese mínimo de renta que no está cobrando.